32º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a los discípulos, les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos invita a considerar, en primer lugar, lo que acabamos de escuchar, cómo nuestro Señor Jesucristo resalta la presencia, la figura de una mujer, una viuda pobre, dice San Marcos, que no se destaca precisamente porque echara mucho dinero en el arca de las ofrendas, sino más bien porque echó muy poco, y sin embargo ese poco era, como dice nuestro Señor, que conoce todo, era todo lo que tenía para vivir. Pero antes nuestro Señor ha empezado advirtiendo con respecto a las actitudes de los escribas, es decir, de aquellos especialistas en la ley, en la Sagrada Escritura, un grupo selecto, podemos decir así, de las autoridades judías. Cuidado con los escribas. Y nuestro Señor, con esa advertencia que hace de las actitudes de estas personas, lo que nos quiere enseñar es que hay que guardarse, cuidarse de ese afán desordenado de honores humanos, porque es precisamente lo que advierte nuestro Señor con respecto a este grupo de personas, los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje, les encanta que les hagan reverencias en las calles, buscan los primeros asientos, los asientos de honor en las sinagogas, en los banquetes, y muchas veces devoran los bienes de las otras personas con pretextos de largos rezos. Todas estas advertencias hace nuestro Señor a la gente que le estaba escuchando, y en el fondo hemos dicho, Jesucristo reprende el afán desordenado de honores humanos. Reprende, por lo tanto, pues, por ejemplo, la ostentación, reprende la apariencia, reprende ese afán de figurar y quedar bien, reprende la vanidad, reprende la vanagloria, y por eso al final de esta advertencia va a decir: estos recibirán una sentencia más rigurosa. Por lo tanto, también esto es una advertencia de nuestro Señor, un llamado de atención, un llamado a estar cuidadosos y vigilantes con respecto a veces a ese afán desordenado que tiene el hombre, que está presente en la naturaleza humana, y que tenemos que estar controlando muchas veces el afán desordenado de honores humanos. Afán desordenado de honores humanos. Y en contrapartida con esto, nuestro Señor nos lo presenta así San Marcos. Nuestro Señor se fija en una mujer viuda
pobre, anciana, que teniendo apenas 2 reales, que en ese momento era todo lo que tenía, dice nuestro Señor, lo va a ofrecer como ofrenda para Dios. Cuenta San Marcos que muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Y esto va a llamar fuertemente la atención de nuestro Señor, hasta el punto que Él va a llamar a sus apóstoles y les va a comentar lo que acaba de ver. Es decir, de aquel suceso, de aquellas circunstancias, nuestro Señor va a sacar una enseñanza y se la va a transmitir a los apóstoles. Transmitiéndosela a los apóstoles, nos lo transmite también a todos sus discípulos, a todos los cristianos, a todos sus seguidores, a todos nosotros. Y les va a decir, y nos va a decir por lo tanto a nosotros, les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Aquella mujer ha sido especialmente generosa con Dios, porque lo que ella está ofreciendo es precisamente para el culto. Lo ofrecía en el templo de Jerusalén, el único templo que tenía el pueblo judío, la fe judía. Solamente allí podían rendir veneración y adoración a Dios, a Yahvé. Jesucristo destaca pues la generosidad de esta mujer. Nos recuerda también aquellos otros actos generosos, por ejemplo, aquel niño, cuando nuestro Señor, en un momento determinado, cuando le seguía mucha gente por los pueblos, por los campos, y cuando nuestro Señor va a preguntar a sus apóstoles, ¿cómo daremos de comer a tanta gente? Había más de 5.000 personas, porque ya le llevaban siguiendo más de 3 días. No vaya a ser que fallezcan en el camino, va a decir el Señor. Y entonces uno de los apóstoles va a decir, aquí hay un muchacho que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces, pero ¿qué es esto para tanta multitud? Pero aquel niño, que seguramente su mamá le habría preparado un avío, estos panes y peces para el camino y pueda acompañar al Señor, aquel niño ofrece aquello poco que tenía comparado con toda la gente que se iba a beneficiar. Nuestro Señor efectivamente con eso poco pues hizo ese gran milagro de la multiplicación de los panes. Y aquí nuestro Señor alaba a aquella mujer que ha sido generosa con Dios. Esto nos recuerda también que una de las formas de vivir la piedad, es decir, aquella virtud de la religión, una manera de estar pues íntimamente religados, unidos a Dios, precisamente eso es la virtud de la religión. Religión viene de estar religados, unidos fuertemente a Dios. Una de esas virtudes pues es la limosna. Nuestro Señor mismo lo dice y lo transmite San Mateo en esos capítulos en los que relata el discurso del Señor en la montaña. En esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. En uno de esos capítulos nuestro Señor va a hablar de la necesidad de la oración, de la limosna y del ayuno. Precisamente en ese conjunto, en ese contexto en el que nuestro Señor está dando normas, está dando formas de cómo tiene que conducirse el cristiano. Una de esas normas son la oración, el ayuno, la limosna, como forma de vivir la nueva ley que Él nos ha traído. Una de ellas es la limosna. Lo vemos aquí en este Evangelio, esa forma de dar limosna sin ninguna condición, dándose totalmente. Aquella mujer tenía apenas, como dice nuestro Señor, 2 reales que tenía para vivir. Los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir.
generosidad con Dios. Y decíamos, la limosna nos recuerda pues que una forma de vivir esa nueva ley que ha traído nuestro Señor Jesucristo es precisamente con esto, con la limosna. Forma parte también de uno de los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos de la ley de Dios conocemos muy bien, son los 10 que ya desde el Antiguo Testamento, de la época de Moisés, ya Dios la había revelado al pueblo judío, y luego nuestro Señor Jesucristo esos mandamientos los va a explicitar, los va a explicar, les va a dar su verdadero contenido. Pero tenemos también los mandamientos de la Iglesia, que son 5. Uno de esos mandamientos es ayudar a la Iglesia en sus necesidades a través de la limosna. Una forma muy corriente, muy practicada es a través de esa limosna que en algunas misas se pide, y se pide pues voluntariamente. No se pide una cantidad determinada, se pide lo que puedan dar. Pues una forma de ayudar a la Iglesia, a sus necesidades, o de ayudar a los demás, porque muchas veces lo que se recibe en la Iglesia, pues después se destina para la ayuda de diferentes actividades de la Iglesia o también de personas necesitadas. Este Evangelio de este domingo nos ayuda a recordar que formamos parte del reino de Dios, y que como parte del reino de Dios contribuimos con nuestra generosidad, con nuestras limosnas, a que este reino también en el aspecto humano se mantenga y se difunda. Y además nos habla pues de ese cuidado que debemos tener con respecto a esos vicios, como pueden ser, o esos defectos, pues la vanidad, la vanagloria, la ostentación, el afán desordenado de los honores humanos, ¿no? Y por otro lado es una invitación a vivir la generosidad, la limosna, la rectitud de intención precisamente en la limosna. Y luego también esto podemos tomarlo no solamente en el aspecto material, económico, o de bienes que podemos dar a otra persona, sino también cuántas veces la limosna que más necesitan las personas es la limosna de nuestro tiempo, es la limosna de nuestro cariño, de nuestro afecto, de nuestra sonrisa, de nuestras palabras, de nuestra dedicación a esas personas. Y esto todo el mundo podemos darlo. Por eso también es una invitación a recordar que una forma de esa limosna es la dedicación a los demás. Escuchar. Cuánto ayuda a muchas personas ser escuchadas, y cuánto necesitan muchos precisamente esto, que lo escuchen. Es una gran limosna también esta, la de escuchar. Vamos a invocar como siempre a la Virgen Santísima, que supo dar su tiempo, por ejemplo, a su prima Isabel, dedicándole meses de ayuda y también esfuerzo y sacrificio, porque trasladarse más de 150 kilómetros entre ida y vuelta, más de 300 kilómetros, y en las condiciones de esos tiempos, pues suponía mucho esfuerzo, y la Virgen se lo dedica a su prima Isabel. O también seguramente en las bodas de Caná, a la que fue invitada, y no estaría la Virgen sentada a que la sirvan, sino estaría ayudando en el servicio. Invocamos de manera especial pues a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.